así que le doy la bienvenida a este lectivo. Comentar que todo el material es de índole nuevo, así que si ustedes encuentran que hay algún error, después se los voy a compartir obviamente, me van avisando ya a la intro. Y tenemos que ponernos de acuerdo entonces con algunas definiciones bien generales. Yo algunas las voy a tratar de, algunas las voy a leer textuales y otras no, así que les pido permiso para hablar algunas cosas. Entonces, las tres primeras diapos de este Power o de este Genially presenta definiciones, pero muy generales. Vamos a partir de muy arriba, de generalidades, para llegar a algo muy específico, ¿ya? Así va a ser nuestro recorrido, ¿ya? Como para que tengan un poco paciencia. Esta primera clase es de mucho texto, muchas definiciones, así que ahí vamos a estar, y eso que traté de reducir al máximo el texto. Entonces, por ejemplo, tenemos que definir lo que es un alimento, y es un alimento se define como material, ya sea ingerido o bebido, que consta de nutrientes. Y dentro de los nutrientes encontramos las proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales y otras sustancias químicas. ¿Ya? Ahí vamos a ir viendo incluso cuando nos referimos a otras sustancias químicas. ¿Ya? Ustedes saben que los alimentos tienen dos tipos de origen, animal o vegetal, pero además hay otros que provienen de fuentes diferentes, como algas o microorganismos. ¿Para qué sirven los alimentos? Bueno, ustedes saben que nosotros los organismos, vamos a hablar hoy, vamos a generalizar, nos sirven para 4 funciones esenciales, las que son suministrar la energía, la que este profesor siempre está falto, construir, reparar y mantener los tejidos corporales, y después vamos a ver por qué, suministrar sustancias químicas que regulan procesos corporales y suministrar también sustancias químicas que protegen al organismo. Y entre ellas, por ejemplo, nosotros o ustedes podrían reconocer alguna sustancia de protección al organismo o de que regulen procesos corporales. Sustancias como, por ejemplo, las vitaminas. Acuérdense que nosotros ingerimos vitaminas. Ingerimos antioxidantes, ¿ya? Y cada una de ellas tienen funciones diferentes. Las vitaminas sí tienen un componente estructural o regulan procesos corporales, y los antioxidantes además ayudan a protegernos. Ya ahora vamos a hablar un poco dentro de estas pequeñas definiciones de algunos datos. Por ejemplo, los alimentos para humanos, incluidos artículos como carnes, ave, pescado, leche, verduras, frutas, cerveza y otros, son químicamente complejos. Significa, yo no sé si ustedes recuerdan, generalmente lo que es de origen biológico son matrices complejas. ¿Qué significa eso? Que no es un solo el componente que participa en sus propiedades. Sus propiedades no son dadas por un compuesto químico, sino por una serie de compuestos químicos. Y aquí hay una serie de estudios que incluso todavía no se sabe mucho de algunos beneficios de algunos compuestos, ¿ya? Pero y tampoco se sabe cuando actúan, no sé, por ejemplo, ya la uva, todo el mundo le dice consuma uva o vino, porque es antioxidante. Ya, pero ¿qué es lo que vuelve el vino antioxidante? Todos los minerales que tienen, porque cataliza ciertas reacciones, tienen antioxidantes, pero estos antioxidantes hay más de uno. Entonces son todos los antioxidantes que tiene el vino los que funcionan, es uno, es la sinergia de algunos, entonces a eso se refiere con que son complejos, ¿ya? Dice además, los alimentos frescos contienen alrededor de 500.000 de compuestos químicos diferentes, o sea, para que ustedes vean lo complejo que es la matriz en este caso, o el sistema de estudio, que están en fisicoquímica, el sistema, ¿ya? Además dice, un número mucho mayor de compuestos proviene de reacciones bioquímicas, enzimáticas y químicas no enzimáticas que ocurren durante el almacenamiento de materias primas y alimentos o durante su procesamiento industrial y culinario. Y un ejemplo de ello es, por ejemplo, cuando ustedes hacen fritura, aparece la acrilamida, ¿ya? Así que, por ejemplo, o no sé, ustedes hacen vino, lo dejan almacenar y fermenta. Ahí tenemos un proceso entonces químico, claro, una fermentación alcohólica, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, no solamente nos fijamos en los componentes químicos, sino en sus reacciones, ya sea de origen bioquímico o químico, ¿ya? ¿Y cómo vamos a partir? Primero vamos a definir lo que es la ciencia de los alimentos, y específicamente vamos a caminar hacia la química de los alimentos, ¿ya? Entonces, aquí sí, es bastante el texto, pero es porque basa un poco la generalidad de todo lo que se conoce como ciencia de los alimentos. Entonces, por ejemplo, dice, la ciencia de los alimentos es el estudio científico del alimento, es una de las principales ramas de las ciencias de la vida, ¿ya? Hoy en día, de hecho, esto de la ciencia de los alimentos, química del alimento, hay carreras asociadas a esto, entonces tienen una importancia no menor, ¿ya?
Dice, se cubren todos los aspectos de la alimentación, integrando e incorporando conceptos e información de muchos campos diferentes. Esto sí me gustó cuando hice la presentación, incluidas las ciencias naturales, las técnicas y sociales, ¿ya? Porque hablar de comida no solamente tiene un componente químico, sino también tiene un componente social, ¿ya? ¿En qué se basa la ciencia de los alimentos? Principalmente en las ciencias químicas, y fíjense bien que nombra varias ramas: bioquímica, química orgánica, inorgánica, física, y hoy, esta es química física por si acaso, y analítica, la biotecnología, algunas de las ramas de las ciencias médicas como la nutrición, la fisiología, la farmacología, la toxicología, y ciencias agrícolas, producción agrícola, ganadera, fisiología de plantas, fisiología muscular, etc. Además dice, también utiliza una variedad de experiencias de disciplinas de ingeniería técnica, como la ingeniería agrícola y alimentaria. Y aquí especialmente, incluso vamos a hablar de ello, vamos a hablar de los transgénicos en alguna parte, de ingeniería genética de alimentos, cómo se han modificado. Ustedes van a ver cómo el hombre ha manipulado la fruta a su conveniencia, incluso seguimos manipulándola. Lo que tiene para algunas personas algunas cosas positivas, para otros no son tan positivas, ¿ya? Además dice, la ciencia de los alimentos también puede recurrir a alguna experiencia en economía, sociología, psicología y otras ramas de las ciencias sociales. Ya, pero este es el paraguas grande de la ciencia de los alimentos. Nosotros nos vamos a quedar cuando hablemos entonces de química de los alimentos y vamos a hablar un poco, yo diría que nos vamos a centrar más bien en la bioquímica, en la química orgánica y levemente en la inorgánica. Y ahora entonces nos vamos a definir la química de los alimentos, que es la química de los alimentos. Y ahora sí ya nos paramos de frente al tópico. Dice que es el área que se ocupa no solo de la composición de las materias primas y alimentarias y los productos alimenticios finales, sino también del comportamiento, interacciones y reacciones de los componentes alimentarios. Y los cambios que se producen durante distintas etapas de los alimentos, como la producción, almacenamiento, procesamiento, preparación y cocción, ¿ya? Dice, el propósito de la química de los alimentos es examinar las posibilidades de potenciar cambios positivos y prevenir los no deseados, la eliminación de componentes alimentarios antinutritivos, y después vamos a definir lo que es lo antinutritivo, aunque suene así a primera, y tóxicos, y la prevención de posibles contaminaciones con sustancias que pueden suponer riesgos para la salud y garantizar la seguridad alimentaria. Fíjense bien que dice, la producción de alimentos inocuos y nutritivos para el consumo humano y animal es uno de los principales objetivos de la química de los alimentos, ¿ya? Es decir que trata de ver no solamente de qué se componen, sino de la podríamos hablar, no sé si el término correcto, de la bioseguridad con respecto a los distintos procesos que tienen los alimentos, ¿ya? Ahora, la química de alimentos no se queda ahí, ¿ya? Dice, dada que la química de los alimentos es una disciplina dinámica, también se ocupa de las reacciones bioquímicas y químicas, interacciones y procesos físicos que se producen durante el procesamiento y almacenamiento de los alimentos, ¿ya? Fíjense bien que nombra que el conocimiento de estos procesos es un requisito previo para su eventual regulación y permite optimizar los procesos productivos. Fíjense, si ustedes se dan cuenta, casi todos los procesos de la industria alimentaria están estandarizados, hay protocolos, ya están definidos. No es que yo esto lo manipulo así o así, o esto se trata así o así. Hay distintos protocolos, de manera que sea posible producir alimentos de alto valor en todos los aspectos de calidad, alimentos con alto valor nutricional, sensorial e higiénico-psicológico, alimentos saludables, satisfaciendo al mismo tiempo los requisitos y demandas de los consumidores. Incluso ustedes pueden ver que en algunos alimentos, y después aquí estoy extrapolando un poco, dice, este alimento ha sido procesado en otras líneas que... Porque vamos a ver que algunas de las contaminaciones o algunas de las inseguridades, por ejemplo, son las alergias, ¿ya? Que está asociada a la química de los alimentos. Vamos a ver que es una alergia también dentro de los tópicos. Bueno, dice, además el conocimiento de estos procesos se puede aplicar en experiencias culinarias ordinarias. Como les digo, una introducción, ya después se va a venir un poco más en profundo. Vamos a hablar de los componentes de los alimentos y aquí vamos a ir cada vez acercándonos un poco más a los tópicos que hablábamos, a las reacciones, a las contaminantes y todo eso. Entonces esto está por tópicos, ¿ya? Entonces primero tenemos que hablar de qué se componen los alimentos. Y los alimentos en general, los alimentos se componen principalmente de los nutrientes. ¿Y qué son los nutrientes?
son sustancias que los organismos necesitan para vivir y crecer, ¿ya? Eso es lo que ustedes tienen que saber. Y los nutrientes, ya sea primarios o básicos, son las proteínas, las grasas, carbohidratos, etcétera, que determinan el valor nutricional o nutritivo de alimentos y también proporcionan material estructural para la síntesis de proteínas como los aminoácidos y además la energía. Y además también pueden tener otras funciones. No sé si en esta diapo, no, todavía no viene. Además, si hablamos de nutrientes específicamente esenciales, se dice que los nutrientes son esenciales y se deben obtener de una fuente externa, es decir, son exógenos a nosotros. ¿Por qué? Porque dice, el organismo no puede sintetizarlos o no puede producirlos en cantidades suficientes, es decir, en la dieta recurrimos a nutrientes esenciales que nosotros no podemos obtener de otra forma. Bueno, los principales, obviamente, nutrientes esenciales son los aminoácidos esenciales, pero también tenemos algunos lípidos y otras moléculas que permiten la señalización y además poseen también funciones protectoras. También tenemos que algunos oligosacáridos son sustancias biológicamente activas, por ejemplo, los oligosacáridos de la leche materna que actúan como análogos del receptor para inhibir la adhesión de patógenos en la superficie epitelial. Y aquí me voy a detener un poco. Cuando se reemplaza la leche materna por la leche de vaca, o animal, sí, pero es la de vaca principalmente, la gente siempre está en la discusión de cuáles son los beneficios de cambiar de una a otra. Y así a modo muy grande, la leche materna tiene más o menos más de 240 compuestos distintos, de los cuales algunos, o de la gran mayoría, no se sabe qué es lo que activan, pero se supone que activan distintas funciones en el organismo cuando está en maduración. A diferencia de la vaca, de la leche de vaca, aquí no recuerdo el valor exacto, no, me parece que era mucho menor, no sé si eran 80 o 60 compuestos. Por lo tanto, el reemplazar, yo creo, inmediatamente la leche materna por la de vaca es un problema. Y hoy en día varias organizaciones abogan por la lactancia o el destete natural. O sea, si la guagua quiere dejar el pecho a los 5 años, o a los 5 años lo dejará, ¿ya? O a los 3 años, lo dejará. Y no obligarlo al destete, así que quitarle el pecho al niño, porque, como les digo, la leche materna cumple ciertos roles. Y aquí están, bueno, aquí están los aminoácidos esenciales. Bueno, aquí está la estructura química, el nombre está en inglés, pero ustedes son bilingües. Alanina, glicina, isoleucina, leucina, prolina, valina, fenilalanina, triptófano, tirosina, ácido aspartico, ácido glutámico, arginina, histidina, lisina, serina, treonina, cisteína, metionina, asparagina y glutamina. Y aquí ustedes pueden, por ejemplo, la caracterización, los que son alifáticos, aromáticos, su carácter ácido, básico, si está hidroxilado, si contiene azufre, si es amídico, si es no esencial. Fíjense bien que de esta lista, ¿cuáles son no esenciales? Los que están en círculo: la alanina, la glicina, la tirosina, la aspartico, glutámico, la arginina, la cisteína, la serina, la asparagina y la glutamina son no esenciales. Y los esenciales son la valina, leucina, isoleucina y todos los que están con línea punteada, si no voy a estar toda la clase nombrando aminoácidos, ¿sí? Si no me equivoco, estos son, unos son 9 y los otros son 11. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 9 los esenciales y 11 los no esenciales. Para resumir las diapos anteriores, entonces, cuando hablamos de nutrientes, carbohidratos, que esto es una alusión a donde sacamos energía, aquí, pues, en las papitas fritas. El símbolo solo coincidencia con alguna empresa. Proteínas de las carnes, aquí está generalmente la carne de vacuno, pero tenemos las carnes de pescado, las de pollo, qué sé yo. Grasas, viene de los aceites de palta, aceite de oliva, aceite de canola, etcétera. Las vitaminas, obviamente, que vienen de las frutas, verduras, y de pasadita le hago propaganda a mi otro electivo, al antioxidante también lo sacamos de las frutas. Los minerales que tenemos en la dieta, tenemos varios minerales. Y finalmente, uno de los nutrientes que ustedes no lo crean es el agua.
Continuando entonces con los componentes, también podemos hablar del valor energético de los alimentos cuando nos referimos, entonces, dice, cuando depende del contenido de nutrientes y de factores como digestibilidad, utilidad, contenido de alguna otra sustancia, régimen dietético, estado de salud mental y otros factores. Es el valor energético del elemento. Y el valor energético está relacionado principalmente con proteínas, grasas e hidratos de carbono, ¿ya? Otros nutrientes importantes o que podemos empezar a definir como más específicos, vamos a hablar de los nutrientes orgánicos y dentro de ellos encontramos a las vitaminas. También encontramos compuestos inorgánicos como minerales, el agua y el oxígeno y también otras sustancias que pueden considerarse como nutrientes. Pero si volvemos a las vitaminas y a los minerales, ¿por qué los minerales? Porque en algunos casos los minerales actúan como cofactores. Se conocen colectivamente como nutrientes accesorios o aditivos y a menudo se denominan factores nutricionales esenciales. Dice, a excepción de algunas vitaminas que los humanos no pueden sintetizar, estos nutrientes accesorios deben obtenerse de los alimentos, por tanto se conocen como factores exógenos. ¿Ya? Aquí debería haber dicho nutriente en general, más que orgánico. Y aquí están las vitaminas, pues. El retinol, la tiamina, muy largo, el alfa-tocoferol, el ácido fólico, la cobalamina, la riboflavina, el ácido nicotínico, el ácido ascórbico, la menadiona, qué sé yo. ¿Sí? No se ve, yo no lo encontré, ya también la imagen. ¿Qué más? Dice, otro nutriente esencial es el agua, que se obtiene en pequeñas cantidades por oxidación de los nutrientes primarios, pero en cantidades mucho mayores de los alimentos y especialmente de las bebidas no alcohólicas. Por si acaso, la mayoría de los alimentos contienen una mezcla o todas las clases de nutrientes juntos con muchas otras sustancias. Dice, algunos nutrientes se pueden almacenar internamente, como las vitaminas liposolubles, mientras que otros se necesitan de forma continua. Dice, la mala salud puede deberse a la falta de nutrientes necesarios, en caso extremos a una cantidad excesiva de un nutriente necesario. Fíjense bien que tenemos los dos extremos. Todo en el cuerpo tiene que tener un balance, y ese balance, cuando hay gente que tiene dietas así como pobres en ciertos nutrientes o dietas simplemente malas, ricas en otras sustancias, en grasas, qué sé yo, aparecen las enfermedades. Pero también está la otra parte. Si usted tiene exceso de ciertas cosas, también empieza una disfunción. Por ejemplo, a la gente que le falta calcio, potasio es calcio es hipocalcemia, pero también está la hipercalcemia. ¿Ya? Y está la hipercalemia y la hipocalemia, que es la del potasio. Entonces, incluso cuando ustedes consumen mucha sal, en teoría también provocan riesgos a la salud. Por lo tanto, uno tiene que equilibrar la dieta. Ese es el dato saludable el día de hoy. Componentes de los alimentos, propiedades organolépticas. Dice, algunos nutrientes como proteínas, péptidos y aminoácidos, lípidos, carbohidratos, vitaminas y minerales también son sustancias sensorialmente activas, por ejemplo, dulces o amargos. La vitamina C tiene un sabor. Así que, por ejemplo, se van a encontrar, y hay algunas otras cosas que tienen distintos sabores. Dice, los principales nutrientes junto con otras sustancias, ciertos ácidos orgánicos como los ácidos acético y cítrico, y los alcoholes de azúcar como el glucitol, conocido como sorbitol, pueden ser simultáneamente una fuente de energía. Por ejemplo, el etanol tiene un valor energético relativamente alto. Para los que estaban preguntando por el etanol entrega bastante energía, por si acaso, ¿ya? Ahora, dentro de las propiedades organolépticas, dice, además de los nutrientes, los alimentos contienen muchas sustancias que influyen en la impresión sensorial de los alimentos y sus propiedades organolépticas, ¿ya? Por ejemplo, algunos de estos compuestos determinan el valor sensorial o la calidad de los alimentos, induciendo una sensación olfativa que se describe como aroma, olor y olfato, percepción gustativa, que obviamente es el gusto, la percepción visual, que es el color, la percepción áptica, que está tan de moda, que es la parte táctil, y ahí dice, es el tacto y la sensación, y finalmente la percepción auditiva, que es el sonido que hacen las cosas al comer. Es decir, que cuando nosotros comemos no solamente sentimos el olor, la textura, sino también el color de lo que comemos, como cruje, por ejemplo, con los comerciales de papas fritas siempre hacen crujir las papas fritas, y entonces uno dice, ahí están explorando, están activando un sentido, o la bebida
Cuando ustedes hacen la bebida es visual, pues le colocan unos hielos para que le dé sed y además le hacen el chisporroteo o el chirrido de la bebida así como refrescante, ¿eh? Interesante. Además dice, la sensación olfativa se deriva de los compuestos odoríferos y la percepción gustativa de los compuestos de sabor activo. El sabor es la impresión sensorial determinada por los sentidos químicos, tanto del gusto como del olfato, eso es el sabor, y es causada por componentes de alimentos aromatizantes. La parte áptica, que es la textura, se ve afectada principalmente por compuestos de alto peso molecular como proteínas y polisacáridos, a menudo denominados colectivamente hidrocoloides, ¿ya? Dice, los aspectos geométricos de la textura que evocan sensaciones táctiles y visuales simbolizan los términos apariencia y forma. No sé si se da cuenta que están relacionando las propiedades organolépticas con términos que uno tiende a utilizar para el alimento, ¿ya? Dice, los aspectos de la textura relacionados con las propiedades mecánicas de alimentos se denominan consistencia, ¿ya? Y finalmente las sensaciones auditivas están asociadas con una variedad de características de texturas, como la nitidez, entre otras. Ya, seguimos. Si voy muy rápido me dicen, yo estoy casi una lectura, así que después vamos a ir de a poco viendo como temas más importantes. De hecho, me parece que el tema de la próxima semana es el agua y todas sus propiedades. Entonces, si clasificamos los nutrientes, dice, en la nutrición humana, los nutrientes a menudo se clasifican incorrectamente de una manera que refleja la cantidad que el cuerpo necesita. Estas clases de nutrientes se pueden clasificar como macronutrientes, necesarios en cantidades relativamente grandes, o micronutrientes, necesarios en cantidades más pequeñas. Dice, los macronutrientes incluyen todas las proteínas, grasas, carbohidratos y todo ese tipo de cosas, y los micronutrientes son cosas específicas, pues la mineral y vitamina, que obviamente en cantidades vienen poco en los alimentos. Dice, también es necesaria una tercera clase de material dietético conocida como fibra, tanto por razones mecánicas como bioquímicas. Ustedes saben que una de las razones mecánicas de la fibra es que estimula ir al baño, ¿cierto? Dice, otros micronutrientes incluyen antioxidantes, y vuelvo a hacer que tengo un curso de esto, y varios fitoquímicos que se dice que influyen o protegen algunos sistemas del cuerpo. Y aquí hay una frase que puede ser bien polémica, dice, su necesidad no está bien establecida. Efectivamente no está establecida. Incluso, cambiando un poco de tema, se discute los beneficios de algunos compuestos antioxidantes. Entonces, por ahí hay estudios que contraponen, dicen que son perjudiciales y en otros casos dicen que son beneficiosos, ¿ya? Pero depende siempre de las condiciones en que se hacen los estudios y también de las personas. Incluso en ciertas publicaciones se habla de que más que consumir mucho antioxidante, lo que hay que hacer es mejorar la flora bacteriana intestinal. Y ahí aparecen otros términos que son como el probiótico y el prebiótico, o mejor dicho, el prebiótico y el probiótico, que no es lo mismo. Y de hecho eso viene en unas diapos más. Acá estamos. Entonces, resumiendo, si hablamos de los nutrientes, químicamente los clasificamos macronutrientes, que son los glúcidos, proteínas, lípidos, los micros, los minerales y las vitaminas. Y energéticamente tenemos los energéticos como los glúcidos, lípidos, proteínas, y los no energéticos como minerales y vitaminas. ¿Ya? Seguimos. Ya, ahora sí entramos de lleno a lo que es alimentos, ya algunas definiciones de tipos de alimentos, ¿ya? Dice, los alimentos que no tienen un historial de consumo significativo se producen mediante métodos que no se hayan utilizado anteriormente para la alimentación, se denominan alimentos nuevos, ¿sí? Y dentro de ello, un ejemplo que es súper llamativo es la margarina. Dice, contiene fitoesteroles que ayudan a reducir el nivel de colesterol en sangre. Ustedes saben que la margarina está compuesta de aceites vegetales o grasa vegetal en ese caso, como le llaman algunos, y por lo tanto se supone que está regulada para que disminuya el colesterol en la sangre, ¿ya? Dice, otro más es el aceite de canola. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar del aceite de canola, que se supone que tiene varios efectos positivos, pero si ustedes empiezan a indagar un poco en la literatura, algunos dicen que no es tan bueno porque en realidad las canolas están muy arregladas, dirían algunos, genéticamente, ¿ya? Así que bueno, todo es variable. También hay alimentos funcionales, ¿ya?
y que son alimentos que, dice, los alimentos funcionales se definen como alimentos o bebidas que tienen beneficios para prevenir la enfermedad y promover la salud, además de su valor nutritivo o de procesamiento. Por ejemplo, cuando son alimentos funcionales, son alimentos que se le añade, bueno, aquí dice, es un alimento funcional, puede ser un alimento natural, porque tienen ciertos componentes que ayudan a algo, pero además son ciertos alimentos que se le añade algo para, no sé, al jugo, a los yogures se le agrega calcio, se le agrega probiótico ahora, o probiótico, incluso en algunos casos se le agregan ambos, que tiene un nombre que lo vamos a ver. Y en otros incluso se le quita ciertos compuestos para evitar que sean nocivos. Entonces, a eso se le llaman alimentos funcionales. Entonces, fíjense bien, dice, ejemplos de alimentos funcionales con una larga historia son la sal de mesa enriquecida con yodo o la margarina enriquecida con vitamina D. Por otro lado, tenemos los yogures con microorganismos vivos beneficiosos para el organismo huésped, como las bacterias del género Bifidobacterium, que tienen efectos ventajosos sobre la salud y se les denominan probióticos. Los probióticos, así de manera bien vulgar, son bichos. Los prebióticos no son bichos, y ahí vamos para allá. Los prebióticos, dice, son ingredientes alimentarios no digeribles, generalmente oligosacáridos y otras sustancias clasificadas como fibra dietética soluble, que estimulan el crecimiento y o la actividad de bacterias beneficiosas en el intestino delgado. No sé si se dan cuenta, los prebióticos son alimentos o son como la comida para los probióticos, ¿sí? Los alimentos que se les conoce como probióticos simbióticos son los que contienen prebióticos y probióticos al mismo tiempo, es decir, que se les da el bicho y el alimento para que el bicho crezca, ¿sí? No sé si se entiende esa diferencia. A eso se les conocen como simbióticos. Entonces, cuando usted le diga que tiene el yogur tiene solo prebióticos, lo que está haciendo es que le está dando comida para que la flora intestinal se estimule. Cuando usted dice que tiene probióticos, le están dando más bichos para su estómago. Es decir, también está agregando bichos a su estómago. Y cuando le dan los dos, es que están reforzando los que tiene y está agregando otros más, ¿sí? Y ahí viene el concepto que decía anteriormente, que muchos sugieren que para que el cuerpo ande del uno, no para que ande bien, pues como andar mal, para que ande impecable, requiere tener una flora bacteriana más o menos en perfectas condiciones, en buena salud. Y aquí está algunas diferencias de los prebióticos y los probióticos. Digamos, nutracéuticos. Los nutracéuticos son alimentos y productos alimenticios en algunos países compuestos fisiológicamente activos aislados de los alimentos, que según se informa, tienen un beneficio fisiológico o brindan protección contra enfermedades crónicas. Dichos productos pueden variar desde nutrientes como aminoácidos esenciales, ácidos grasos, vitaminas y minerales, hasta complementos dietéticos, también conocidos como complementos alimenticios o complementos nutricionales y dietas específicas, hasta elementos modificados genéticamente y otros productos. Suplementos. Los suplementos dietéticos aportan nutrientes, fibra y diversas sustancias biológicamente activas de los alimentos, generalmente clasificadas según sus efectos como antioxidantes y anticancerígenos, que pueden faltar o no consumirse en cantidades suficientes de los alimentos. Y esto están de moda, hay varios suplementos alimenticios, por eso que incluso se vende el maqui en polvo para mejorar la cantidad de antioxidantes en el cuerpo. Dice, algunos países definen los suplementos dietéticos como alimentos, mientras que en otros se definen como medicamentos o productos naturales para la salud. Los suplementos que contienen vitaminas o minerales dietéticos se incluyen como una categoría de alimentos en el Codex Alimentarius, que es una colección de normas, códigos de prácticas, directrices y otras recomendaciones reconocidas internacionalmente en relación con los alimentos, la producción y seguridad de estos. Desconozco este documento, no lo conozco, así que voy a tratar de ver si me lo puedo conseguir para ver qué es lo que sale. Y efectivamente, los suplementos en algunos casos son considerados alimentos. No estoy seguro, me parece que en Chile están más bien como alimentos que como medicamentos, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos también los famosos alimentos orgánicos, que son simplemente alimentos que se producen en métodos que no involucran ningún producto químico o, bueno, en realidad no están alterados. Usted planta, obtiene esto, pum, para contar. Es decir, están libres de cualquier proceso químico o industrial
que intervenga con ellos. Voy a ser crítico, porque efectivamente ustedes compran las semillas, pero las semillas ya están modificadas algunas, porque acuérdense que, no sé, hay tomates que resisten las bajas temperaturas, hay otros que resisten las altas temperaturas, hay otros que viven con baja cantidad de agua, o sea, de alguna manera igual hay una modificación, pero en el crecimiento de la planta no se interviene. Vamos a hablar de la seguridad. Yo a este le puse seguridad, me parece que es el término realmente, y vamos a hablar de los antinutrientes. Debo decir que me ha gustado el curso, a mí, no sé si a ustedes, pero es porque he aprendido cosas nuevas. Y eso me ha servido mucho para que vean que falta harto por aprender. Y me parece que son tópicos que incluso podrían ir más pegados a su formación docente, ¿ya? Me parece que no son tópicos que estén tan ajenos a algunas cosas. Por ejemplo, dice, los componentes de los alimentos que perjudican la utilización de nutrientes como la de nutrientes como proteínas, lípidos, carbohidratos, vitaminas y minerales por mecanismos bioquímicos se denominan sustancias antinutricionales o antinutrientes. Un ejemplo de una sustancia antinutricional de este tipo es el ácido oxálico que se encuentra en la espinaca y el ruibarbo y que une el calcio al oxalato de calcio insoluble e impide su absorción. Ahora, estaba leyendo de los antinutrientes porque yo desconocía el término, también están los antimetabolitos también, pero este me llamó la atención, los antinutrientes, y me puse a investigar que algunos estudios refieren que realmente los antinutrientes no son tan malos como se creen, porque algunos sí cumplen funciones de manera positiva. Entonces, esto igual con la fibra. En un comienzo se decía, años atrás, que la fibra era mala, qué sé yo. Bueno, ahora eso cambió y todo el mundo te dice, consuma fibra. Y hoy en día entonces también está eso de que está cambiando la perspectiva o la visión sobre los antinutrientes, que no todos son tan malos como la fama que se le hizo en un comienzo, ¿ya? Para que vean que estas son ciencias que están en constante cambio, ¿no? Esto no es que esto esté eternamente establecido eternamente, eso era. Vamos a los tóxicos, alergias e intolerancias. Dice, muchos alimentos, especialmente los de origen vegetal, contienen diversas sustancias tóxicas naturales. Y estos pueden ser tóxicos, alguien se fue, solo para ciertas personas que causan una alergia, que está relacionada con la respuesta del sistema inmunológico del organismo, o una intolerancia a los alimentos, que ocurre cuando los alimentos irritan el sistema digestivo de una persona o cuando una persona no puede digerir o descomponer adecuadamente la comida. Por ejemplo, la intolerancia a la lactosa, que está muy de moda. Fíjense bien, las alergias alimentarias más comunes son los maní, o a los maní, ahí está mal redactado, las nueces, las almendras, el pescado, los mariscos, la leche, los huevos, productos de soja y el trigo, ¿sí? Que es la del gluten. Dice, la intolerancia a la lactosa en la leche y otros productos lácteos es la intolerancia alimentaria más común. Toxinas, dice, las sustancias tóxicas para todos los individuos se denominan sustancias tóxicas o toxinas. Una vez que una sustancia tóxica ha entrado en contacto con el cuerpo, puede tener efectos agudos, que son los inmediatos, o crónicos, a largo plazo. Dice, la mayoría de las toxinas transmitidas por alimentos son sustancias con baja toxicidad aguda, como el alcaloide picante, que es la piperina en la pimienta negra, aunque algunos pueden presentar efectos crónicos como alcaloides de pirrolicidina, hepatotóxicos en plantas como especies de consuelda y pie de caballo, o causar cambios patológicos al sistema respiratorio. Ahí hay una coma. O causar cambios patológicos o al sistema respiratorio, como por ejemplo el humo del tabaco, ¿sí? Pues eso generan cambios, son tóxicos, pues son crónicos, ¿cierto? Yo no fumo. Aditivos. Si bien antes hablamos de aditivos, ahora aquí este aditivo apunta a otro concepto. Fíjense bien, dice, muchos compuestos químicos en los alimentos se agregan intencionalmente como aditivos alimentarios. El propósito es proteger los alimentos contra el deterioro, la oxidación y aumentar algunos aspectos de la calidad de los alimentos. Por ejemplo, valor nutricional, aroma, sabor, color o textura. De hecho, ustedes pueden ver en la composición, tal como sale en esta imagen, dice, no sé, saborizante idéntico al natural, estabilizante, antioxidantes, qué sé yo. En ese caso, el antioxidante pasa a ser un aditivo para que no se descomponga. Dice, los conservantes, los colorantes y los saborizantes son los aditivos más conocidos, pero de hecho existen muchas categorías de aditivos, cada una de las cuales se adapta a un propósito específico. Me parece, no sé si les puse un tópico de aditivos, no me acuerdo en el programa que les mandé. Y ya estamos finalizando, me parece, la presentación. Vamos a hablar, claro, está el amarillo crepúsculo, la tartracina, en algunos se agrega esta, pero que no es tóxico, pero es esta, ¿qué más?
el carmín de cochinilla. ¿Ustedes saben cuál es el carmín de cochinilla? Pues como colorante. El carmín de cochinilla es los chanchitos de tierra. Sí, de ahí se sale el colorante de la galleta como de frutilla. Tienen carmín de cochinilla. En fin. Siguiendo entonces ya con lo que me queda para ir finalizando esta hora de reunión con ustedes. Dice, los contaminantes son sustancias químicas nocivas, que es la contaminación química, y microorganismos tóxicos, que es la contaminación microbiológica, es decir, hay dos tipos. Dice que no se han agregado intencionalmente a los alimentos, pero que pueden estar presentes debido a las actividades humanas en la agricultura y en la industria. ¿Sí? Pueden ingresar a los alimentos en diversas etapas de su producción, envasado, transporte o almacenamiento. Un tema aparte son los alimentos modificados genéticamente, fíjense bien que aquí se habla ya así como que son malos, o la presencia en los alimentos de ingredientes de organismos modificados genéticamente, lo que a veces se denomina una forma de contaminación alimentaria. Fíjense bien, habla de que la modificación genética es una contaminación. Dice, en relación con los alimentos, los contaminantes a veces se diferencian en contaminantes primarios o exógenos que provienen del ambiente externo, como los típicos residuos de los pesticidas y otros tipos de cosas. Contaminarios secundarios exógenos que se generan bajo ciertas circunstancias durante el procesamiento de los alimentos. Por ejemplo, el calentamiento y fermentación de algunos componentes de algunos alimentos. Estos contaminantes se denominan a menudo contaminantes tecnológicos de procesamiento o inducidos por proceso. Están ausentes en las materias primas y se forman por reacciones químicas entre componentes alimentarios naturales o añadidos durante el procesamiento. Y aquí está, pues, el ejemplo típico es la acrilamida, que se forma al freír la papa frita, que se viene de la asparagina, el metanol producido en bebidas alcohólicas de frutas por hidrólisis de pectina, y los cloropropanoles formados a partir de grasas y ácido clorhídrico en proteínas vegetales hidrolizadas. ¿Qué más dice? Los contaminantes alimentarios y algunos aditivos utilizados de manera inapropiada y a veces incluso sustancias tóxicas naturales se denominan colectivamente xenobióticos. El término se entiende principalmente para describir sustancias artificiales que no existen en la naturaleza y cubre sustancias que están presentes en concentraciones mucho más altas de lo habitual. Finalmente, su presencia en los alimentos está relacionada con la calidad higiénico-toxicológica. Y esa fue la pequeña introducción que les di para el día de hoy. No sé si tienen algún reclamo, duda, sugerencia, no les gustó la clase, les gustó la clase.